Bien, aquí en este tema vamos a estudiar pues, el régimen general de los recursos, que ya nos lo sabemos, de modo general creo, los recursos en penal, que tendríamos el recurso de reforma, que es el que cabe contra las decisiones judiciales de jueces unipersonales, es decir, decisiones del juez de instrucción, del juez de lo penal, del juez de vigilancia penitenciaria, del juez de menores, cabe el recurso de reforma, que sería, si queréis, el equiparable al recurso de reposición en el ámbito civil. Y tenemos el recurso de súplica, que es aquel que cabe contra las decisiones de los órganos colegiados. El mismo recurso de reforma se llama de súplica si lo interponemos frente a una decisión de la audiencia provincial, por ejemplo. ¿No? Y ya tendríamos los recursos devolutivos, que serían el recurso devolutivo por excelencia, que sería el recurso de apelación. Lo que pasa es que aquí tenemos un pequeño problema, y es que el recurso de apelación pues cabe contra distintas resoluciones, según estemos en un procedimiento ordinario, según estemos en un procedimiento abreviado, y los plazos de interposición también son diferentes. Por eso un poco el problema, ¿no? Y tendríamos el recurso de queja. El recurso de queja sabemos que de modo general es un recurso instrumental. Cabe siempre contra la inadmisión de un recurso devolutivo, por ejemplo, un recurso de apelación. Pero aquí, en el ámbito penal del proceso, también, digamos, se utiliza como sustitutivo de la apelación. Entonces, la apelación quizás es el recurso más complicado. Luego tendríamos el recurso de casación, que sí que ha sufrido alguna modificación en el Real Decreto Ley 623, y el recurso de revisión. Luego tendríamos el recurso de rescisión de la sentencia dictada contra reos ausentes, y los recursos contra las decisiones del señor letrado de la Administración de Justicia, que en este caso sí se llaman, aunque estemos en el ámbito penal, recursos de reposición. ¿eh? Reforma y súplica son frente a las decisiones de órganos unipersonales, reforma, órganos colegiados, súplica, frente al recurso, perdón, frente a las decisiones del letrado cabe reposición, al igual que en civil, pero cambian los plazos. Vale, pues vamos, si queréis, a darle un poquillo, solo para que le echéis un vistazo hasta el próximo martes, ¿vale? Bien, es un tema largo, es un tema largo que le dedicamos 2 semanas si tuviéramos tiempo. Aquí vamos a dedicarle una, sin perjuicio de que nos quede luego un poco de tiempo para repasar y lo repasemos. En relación con el concepto y clases de recursos, hemos estudiado civil, con lo cual es exactamente lo mismo. El concepto de recurso es, bueno, pues la impugnación de una decisión judicial por aquella parte que entiende que le perjudica. No es ni otra, ni más ni menos. Entonces siempre tenemos dos tipos de recursos. Aquel que se puede interponer, oiga, usted ha dictado una sentencia o ha dictado un auto que me perjudica. Consecuentemente lo recurro ante un órgano de carácter superior. Esto es así. Lógicamente, tenemos también los recursos no devolutivos, como acabamos de decir, pero estos son más que recursos remedios, ¿no? Entonces, bien, concepto. Aquel recurso, aquella acción que se interpone frente a una decisión judicial por el simple hecho de que perjudica a la parte que lo propone. Lógicamente, esta resolución judicial debe ser definitiva, no debe haber adquirido firmeza, porque si no, ya no es posible la interposición de recurso alguno, salvo el de reposición. Presupuestos de los recursos, una simple lectura. Legitimación, lógicamente las partes procesales en las actuaciones, el Ministerio Fiscal, que es el gravamen, lógicamente, la resolución que se edita es desfavorable al recurrente. Que la resolución sea recurrible, lógicamente, porque hay resolución, se dice, contra esta resolución no cabe recurso alguno. Pues entonces es firme por el Ministerio de la Ley. Y debe interponerse en el plazo, tiempo y en la forma que establece la ley. ¿Mm? Muy fácil. Clases de recursos, pues ya lo he dicho, apelación, queja, casación, que serían recursos devolutivos o verticales. Eh, Recordar que, bueno, pues, el recurso ordinario por excelencia es el recurso de apelación. Y los no devolutivos u horizontales, estos horizontales
Pues la doctrina que no sabe qué hacer inventa estas palabrejas. Reforma y súplica. Recursos ordinarios, esto sí, reforma, súplica, queja y apelación. Y recursos extraordinarios, pues todos los demás, la casación y la revisión. Y luego tendríamos unos recursos excepcionales que sería el de revisión, está ahí, pero sobre todo el de anulación o en ausencia del que antes hemos hablado. Es un recurso que se produce siempre que se ha dictado una sentencia con los parámetros que antes hemos visto. Se ha hecho, se le haya requerido a la persona, domicilio, la pena no exceda de 2, de 6, etcétera, ¿no? Efectos de los recursos también los conocemos, el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Y también hemos dicho muchas veces que en la fase de instrucción, de modo general, los recursos frente a decisiones del señor juez, pues no tienen el efecto suspensivo, porque es que si no sería muy fácil eludir la prisión. Es decir, usted tiene un auto de prisión contra mí, pues yo presento un recurso, como tiene efecto perdón, como tiene el efecto suspensivo, se suspende la aplicación del auto y yo me voy a mi casa. Entonces, de modo general, en la fase de instrucción, los recursos se admiten, digamos, solo en el efecto devolutivo y no en el suspensivo. Lo comento aquí con un poco más de palabrería, pero al final es lo mismo. Lo que sí tendríamos que recordar es el efecto extensivo. Este no lo hemos visto todavía. El efecto extensivo es una peculiaridad, digo yo aquí, del proceso penal, que también se da en algunos supuestos en contencioso administrativo. Y lo que viene a decir es lo siguiente, ¿no? Se regula en la ley para el recurso de casación, pero la jurisprudencia y la doctrina entienden que es de aplicación a cualquier recurso. Dicho de otro modo, si son varios los condenados en un proceso, ¿eh? y uno de ellos recurre, los demás no, uno de ellos recurre y se dicta una sentencia favorable a sus intereses, esta sentencia será también de aplicación, se extenderá al resto de condenados en la misma causa, aunque ellos no hayan recurrido. Este sería el efecto extensivo de los recursos penales. La nueva sentencia aprovechará a los demás en los que le fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y le sean aplicados los motivos alegados en la sentencia. Siempre que yo me encuentre en la misma situación que este ha recurrido y yo no, pues a él se lo aplican y a mí también. ¿eh? Esto ahora mismo se está dando, la extensión de efectos, ya se está dando, digamos, de otro modo, pero es prácticamente la misma base jurídica, ¿no? Depósito para recurrir en el proceso penal. Solo se le exige a la acusación popular. Recordad que, digamos, la ley, digamos, bueno, pues del enjuiciamiento criminal es muy antigua y bueno, no está debidamente especificado, pero esta norma del año 2009 sí lo establece. Entonces, recordad esto, solo se exige en el proceso penal a la acusación popular. ¿Y cuáles serían las cuantías del depósito? Las que tenemos aquí. 25 para reforma súplica, 25 para aquellas decisiones del letrado excepto reposición, penal en apelación 50 euros, queja 30 euros, casación 50 euros, revisión de sentencia firme 50 euros. Están exentos del depósito, pues lógicamente solo se exige a la acción popular, como aquí se dice, pero bueno, en cualquier caso estarían exentos por las administraciones públicas. ¿eh? Y ahora vamos a ver, si queréis, los recursos no devolutivos, reforma y súplica. Ya lo hemos comentado, son muy sencillos. Reforma y súplica es el mismo recurso. Lo único es la diferencia de la autoridad que dicta la resolución que se pretende combatir. Si la dicta un juez, un órgano jurisdiccional unipersonal, un tribunal unipersonal, juez de instrucción, juez de lo penal, juez de menores, juez de vigilancia penitenciaria, cualquier juez de lo penal, el recurso que procede es el recurso de reforma. Si lo dice un tribunal colegiado, lo dicta un tribunal colegiado, audiencia provincial, sala de lo penal del TSJ, audiencia nacional o Tribunal Supremo, el recurso que procede es el de súplica. Muy bien.
el juez de violencia sobre la mujer, que es un juez penal también, que a veces se nos olvida, y se interpondrá siempre por escrito, autorizado con firma del letrado, ante el mismo juez que hubiera dictado la resolución que se recurre en el plazo de 3 días, y será competente para resolverlo el mismo juez ante el que se interpone. ¿eh? Se presentará por escrito, tantas copias cuantas sean las otras partes, esto ya lo dice la ley y yo lo digo, pero lógicamente volvemos a decirlo, la utilización del sistema LESNET hace que esto se haya quedado obsoleto, ¿no? Se da traslado por 2 días a el resto de partes y el juez resuelve dentro de segundo día, hubiesen o no presentado escritos las demás partes. Esto es un recurso de reforma. Presentación en 3 días, traslado por 2 días y el juez resuelve dentro de segundo día, ¿eh? hayan o no presentado escritos las demás partes. Hablábamos también el otro día que es posible la interposición subsidiaria conjunta de los recursos de reforma y apelación. Dicho de otro modo, es posible interponer el recurso de reforma y para el supuesto que me sea denegada la reforma de la resolución que se recurre e interpongo recurso subsidiario de apelación, la respuesta debe ser sí. Interpongo subsidiariamente recurso de apelación. La respuesta debe ser sí. ¿Esto se puede producir dónde? En el proceso penal ordinario. ¿eh? ¿Por qué razón se permite esto? Básicamente porque en el proceso penal ordinario no es posible, salvo excepciones, no es posible, salvo excepciones, véase artículo 507 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una excepción, el auto de prisión sí puede ser recurrido directamente en apelación, pero de modo general para interponer un recurso de apelación en el proceso ordinario penal es necesario interponer previamente el recurso de reforma. Repito, de modo general, salvo las excepciones especialmente previstas en la ley, y pongo como ejemplo el 507, donde nos remite al 762, hablo de memoria, donde sí que se permite contra el auto de prisión interponer directamente el recurso de apelación, si no está excepcionado, es necesario interponer siempre el recurso de reforma. ¿Es obligatorio? La respuesta debe ser no. Yo, abogado de una parte defendido o acusadora, puedo interponer, caso del auto de prisión, lógicamente contra mi defendido, puedo interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación. Sí. ¿Puedo interponer directamente apelación? Sí. ¿Puedo interponer recurso de reforma y cuando se me deniegue recurso de apelación? Sí. No es obligatorio interponerlo, pero tampoco se prohíbe. En consecuencia, si a mí me preguntan qué recurso cabe contra el auto de prisión en un procedimiento ordinario, yo contestaré apelación. ¿Pueden interponerse reforma? Sí. ¿Mm? ¿Qué recurso cabe contra cualquier otro auto, excepto los excepcionados, contra el que quepa recurso, lógicamente, en un procedimiento ordinario? Recurso de reforma y o subsidiariamente de apelación. ¿Vale? Si no se ha entendido, lo repito, el próximo día lo repito. El recurso de súplica es un poco lo que antes os comentaba, es lo mismo, lo que pasa que estamos hablando de tribunales de lo criminal que llama la ley. Muy bien, ¿eh? No hay mucho más. La misma historia, la misma tramitación, pero se llama de súplica. Y ahora sí que tendríamos que entrar en los recursos devolutivos. Y entonces aquí tendríamos que distinguir básicamente las siguientes posibilidades que se pueden dar, ¿no? La apelación en el procedimiento ordinario y la apelación en el procedimiento abreviado. Y, como hemos dicho, el recurso de queja contra la inadmisión de otro recurso, que es su función instrumental, y como sustitutivo de la apelación, que es una peculiaridad del proceso penal. Entonces, claro, aquí hay muchas posibilidades. Por ejemplo, vamos a ir diciéndolos, apelación solo contra autos en el procedimiento ordinario,
Apelación solo contra autos en el procedimiento abreviado. La apelación frente a autos definitivos y sentencias dictadas en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado. También la apelación contra sentencias citadas en el abreviado por los juzgados de lo penal, que a su vez es de aplicación supletoria o subsidiaria para recurrir las sentencias de juicio rápidos y por los delitos leves con algunas mínimas diferencias. La apelación de la sentencia del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y la apelación en el caso de los delitos leves. Y ya por último, los recursos que proceden al Tribunal del Jurado. Entonces, como vemos, es bastante lioso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Simplemente ver contra qué resoluciones caben y quién los resuelve. Nada más. Y el próximo día vuelvo a repetirlo todo y ya viendo mínimamente, porque tampoco es necesario, el trámite. Entonces, empecemos por el primero, recurso de apelación en el procedimiento ordinario, que es el recurso de apelación que se produce frente a autos. Lo digo yo aquí, un recurso ordinario, bueno, esto ya que la ley no exige motivo o causa tasada, el recurso de apelación es un ordinario que se diferencia de los extraordinarios precisamente por esto, simplemente lo interpongo porque la resolución dictada me perjudica. Si es un recurso extraordinario, tengo que tener el motivo que la ley establece. Podrá interponerse únicamente en los casos previstos en la ley y se admitirá en ambos efectos solo cuando la ley lo establezca. ¿Mm? ¿Vale? 217 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, el recurso de apelación frente a autos únicamente puede interponerse cuando la ley lo permite y únicamente se admitirá en ambos efectos cuando la ley lo dice. Yo os comentaba hace un momento, de modo general, contra los autos del juez de instrucción puede interponer ese recurso de apelación que se admitirá en un solo efecto, el efecto devolutivo, no el efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque si- si se permite el efecto suspensivo, pues el auto de prisión yo no entraría en prisión porque presento el recurso y asunto concluido. Entonces se admitirá en un solo efecto, se admitirá en ambos efectos solo cuando la ley lo diga. De modo general, como digo, se admitirá en un solo efecto. Aquí ya, si queréis avanzar, se interpone en el plazo de 5 días, etcétera. Pero lo importante es que nos vayamos quedando. ¿Qué recurso cabe contra un auto en el procedimiento ordinario? Pues lo que aquí dice. Solo apelación si la ley lo dice. Y solo se admitirán ambos efectos si la ley lo dice. Luego el plazo es 5 días. Pero esto ya es lo de menos. Pasemos, bueno, lo del Pero plazo, entonces, perdona, Alfredo, dime. perdona, Alfredo. Entonces, esta apelación es después de la reforma, porque es en el ordinario, ¿no? Solo si la ley lo permite, sí. Solo si esta Vale. apelación sería Salvo, después de la solo si la ley lo permite, salvo aquellos que excepciona la ley. Básicamente yo he puesto de ejemplo el 507, pero hay un par de ellos más, el 596 y otro más, que os los diré. El 507, que es contra el auto de prisión, y lo he repetido ahí ya hoy cabe 3, directamente apelación. cabe directamente a apelación, sin perjuicio de que Mm. pueda interponerse reforma, pero cabe directamente a apelación. ¿Vale? Vale, Muy gracias. bien, pues nada, aquí ya esto es el trámite, lo leemos, ¿vale? Vamos al siguiente. Simplemente vamos a verlos así. ¿Cuándo cabe el recurso? En el procedimiento ordinario, el recurso de apelación cabe contra los autos que la ley establezca y se admitirá en ambos efectos solo cuando la ley lo establezca, con alguna excepción. 5 días. Con esto ya pasaríamos al siguiente. Lo que pretendo es que el próximo día, por lo menos, sepamos esto. Si hemos aprendido esto y el próximo día lo sabemos, hemos ganado mucho. Apelación frente a autos interlocutorios en el procedimiento abreviado. Fijémonos que tenemos autos interlocutorios y autos definitivos. Y luego tenemos sentencias. ¿Cuáles son los autos interlocutorios? Los autos interlocutorios son aquellos que simplemente comunican una decisión judicial a las partes. No ponen fin al proceso o a la pieza en la instancia.
Un auto definitivo es cuando pone fin al proceso o a la pieza en la instancia. Por ejemplo, un auto de sobreseimiento libre sería un auto definitivo. ¿Vale? Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de autos interlocutorios en el abreviado y en el rápido. Son los mismos. Dice, contra los autos del juez de instrucción y del juez de lo penal que no estén exceptuados de recurso podrán ejercitarse reforma y apelación. Entonces, contra los autos interlocutorios en el procedimiento abreviado y en el procedimiento rápido que no estén exceptuados de recurso, cabe reforma y apelación. ¿Puedo interponer directamente apelación? La respuesta es sí. No es necesario interponer reforma, excepto que la ley lo diga, pero no lo dice prácticamente en ningún caso. Frente al supuesto anterior del procedimiento ordinario que me veo obligado a interponer la reforma para acudir en apelación, salvo excepciones, aquí es al contrario. En el rápido y en el abreviado autos interlocutorios puedo irme directamente a apelación. ¿Puedo ejercitar el de reforma? Sí. ¿Vale? Como veis, lo tenéis aquí subrayado. En ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación. ¿Vale? Muy bien, seguimos. El resto lo leemos. La apelación frente a autos definitivos y frente a sentencias dictadas por las audiencias provinciales en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado. Recordad que las audiencias provinciales dictan sentencia en el procedimiento ordinario porque es de aplicación este procedimiento a aquellos delitos cuya pena establece el Código Penal 9 años o más, excepto el jurado. Y el procedimiento abreviado también cuando la pena excede de 5 años, 10 años y multa cualquiera que sea su cuantía, hasta 9 años, dicta sentencia la audiencia provincial. ¿Lo recordáis? Sí. Muy bien. En los dos casos anteriores, en la resolución de los recursos frente a autos en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado y en el rápido, la competente para resolver es la audiencia provincial, como todo el mundo sabe. Pero aquí estamos ahora, digamos, viendo el recurso que procede frente a sentencias dictadas por las audiencias provinciales en el ordinario y en el rápido. Muy bien, entonces aquí tendríamos que acordarnos de esto. Aquellos autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción, 1. Sobreseimiento libre, 2. Y aquellas sentencias dictadas por las audiencias provinciales o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional en primera instancia son recurribles en apelación ante la sala de lo civil y penal de los TSJ de su territorio y la sala de apelación de la Audiencia Nacional en el caso de digamos, que la sentencia se haya dictado por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. ¿Vale? Entonces, aquí nos fijamos. Sentencias dictadas por las audiencias provinciales en los procedimientos ordinarios y en los procedimientos abreviados. Cabrá recurso de apelación frente a quién o ante quién, ante la sala de lo civil y penal del TSJ. Pero se exigen dos requisitos: que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre. Y las sentencias, o sea, los autos exigen estos dos requisitos y las sentencias serán recurribles pues también en apelación ante la sala del TSJ y las dictadas por la sala de lo penal, pues ante la sala de apelación de la Audiencia Nacional. ¿De acuerdo? Autos y sentencias, autos definitivos y sentencias. En los autos se exigen estos dos requisitos: falta de jurisdicción o sobreseimiento libre. ¿Vale? Quedémonos muy bien, por favor, con estas dos palabras porque nos va a ayudar mucho luego a estudiar el recurso de casación. Solo le vamos a añadir otra frase más. Ya está. ¿Vale? Muy bien, lógicamente el trámite pues lo vamos leyendo, pero me importa mucho que conozcamos qué recurso cabe en cada caso, porque es que si no nos perdemos. Apelación contra sentencias dictadas por los juzgados de lo penal en el procedimiento abreviado.
Es decir, si antes estudiábamos las sentencias que dictan las audiencias provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el procedimiento abreviado, este procedimiento es porque la pena va de 5 a 9, ¿eh? O en el procedimiento ordinario, ¿vale? Pero ahora estamos estudiando los recursos que cabe contra las sentencias dictadas por los jueces de lo penal, en el procedimiento abreviado también, pero que va hasta 5 años. Muy fácil. Apelable ante la audiencia provincial. Y si estamos ante un juez central de lo penal, ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, 10 días. Tenemos esquemitas en la web, ¿vale? Formalización del recurso, esto ya es una simple lectura. Primero, quedémonos qué recurso cabe, porque es lo que nos preguntan. ¿Qué recurso cabe contra? No lo sabemos, estamos fastidiados. Seguimos un poco. El próximo día los comentaré con un poco más de detenimiento. Apelación de la sentencia del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Es decir, aquella que dicta el juez de instrucción de conformidad, no cabe recurso excepto en lo relativo al control de la conformidad. Pero recordemos que la sentencia puede dictarla también el juez de lo penal, enjuiciando. Consecuentemente, aquí lo que yo digo es subsidiaria la tramitación de la apelación del PA con muy pocas especialidades. Es decir, cabe igualmente ante la sección correspondiente de la audiencia provincial. Lo que pasa que lo que nos cambian serán los plazos. El plazo de presentación del escrito será de 5 días, el plazo de traslado a las demás partes será de 5 días y la sentencia habrá de dictarse en 3 días. Es el mismo recurso, pero con unos plazos, si queréis, recortados a la mitad. Sería un poco la idea. ¿Vale? Apelación de la sentencia en el caso de los delitos leves. Pues también, digamos que la tramitación es la misma del procedimiento abreviado, pero que el plazo para presentar la apelación aquí son 5 días. En los delitos leves son 5 días. En los abreviados son 10 días. ¿Vale? Y la diferencia también, si queréis, digo yo aquí, se da la paradoja, porque esto no suele ser normal. Lo que pasa es que el legislador, cuando modificó esto, pues estaba pensando en otra cosa. Se da la paradoja de que para apelar son 5 días y para alegar, de contrario, son 10 días. De modo general, los plazos de presentación y de alegación son los mismos, el mismo número de días en virtud de la igualdad de partes, ¿no? Bueno, pues aquí 5 días para presentar el recurso, 10 días se le da a la contraparte para alegaciones. Esto sería importante recordarlo a efectos de un tipo test y también que la audiencia se constituye, aunque esto ya lo he dicho hace un momento, con un solo magistrado. Es decir, la sección de la audiencia provincial correspondiente se constituye con un solo magistrado para ver estos recursos de apelación frente a delitos leves, frente a las sentencias de delitos leves. Y los recursos, seguimos un poco, los recursos en el procedimiento del jurado. Bueno, aquí básicamente lo que tendríamos que recordar, esto es muy sencillo, es de aplicación supletorio el sumario. Los autos dictados por el juez de instrucción en este procedimiento del jurado serán apelables ante la audiencia provincial, al igual que hemos estudiado para el sumario. También serán apelables los dictados por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, algunos en concreto, pero estos se resolverán por la Sala Civil y Penal del TSJ. Entonces, la cuestión es muy sencilla. En la fase de sumario, los autos dictados por el juez de instrucción, de aplicación supletoria a la normativa sobre el procedimiento ordinario, serán apelables ante la audiencia provincial. Cuando ya estamos en la audiencia provincial y ya se dictan resoluciones por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, estos serán apelables, pero ante la Sala de lo Civil del Penal y Penal del TSJ. Y ya las sentencias serán apelables ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. No hay ningún problema aquí. Lógicamente, si estamos en el Tribunal Supremo, pues serán ante la Sala del Tribunal Supremo, pero de modo general ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. No tiene mucho más. Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Y también os comento, si queréis, a modo de anécdota, que, digamos, se empezó
con la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado a remitir las apelaciones al TSJ, es decir, a que las apelaciones fueran conocidas por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, y esto en el año 2015 se amplió al resto de procesos, ¿no? Entonces, importante, Tribunal del Jurado, juez de instrucción, con lo mismo que el procedimiento ordinario ante la sección de la Audiencia Provincial, pero si ya estamos en la fase de juicio oral, fase intermedia de juicio oral, cuyas resoluciones las dicta el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, el recurso sería ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Ya está, no hace falta que veáis más. Por favor, echarle un vistazo al resto, pero sería suficiente con conocer esto. Y bueno, hemos acabado los recursos de apelación. Y ahora solo nos quedaría ver el recurso de queja, que sería la instrumentalidad del mismo, que se produce contra la inadmisión de otro recurso de carácter devolutivo, y la ley de enjuiciamiento criminal como especialidad, cuando no quepa recurso de apelación, establece que cabe recurso de queja. Veámoslo. ¿eh? Entonces, bueno, se trata de el recurso de queja podrá interponerse contra todos los autos no apelables del juez de instrucción. Esto es nuevo. Hemos dicho que los autos del juez de instrucción, dependiendo en qué procedimiento estemos, pues cabe, por ejemplo, en el abreviado, recurso de reforma y apelación, o directamente apelación. En el ordinario nos dice, solo podrá interponerse contra aquellos autos que expresamente lo establece la ley y solo se admitirá en ambos efectos cuando la ley así lo dice. Muy bien, pues contra todos aquellos autos contra los que no cabe apelación, cabe queja del juez de instrucción. ¿Vale? Contra las resoluciones que se deniegue la admisión de un recurso de apelación, esta es la función típica del recurso de queja. Y tenemos otra posibilidad, contra la denegación del testimonio pedido para interponer el recurso de casación. Esto es una peculiaridad de penal. Yo creo que debería ser eliminado, pero bueno. Entonces, resoluciones recurribles en queja. De modo general, las de siempre, aquellas que inadmiten a trámite un recurso devolutivo. Pero, como especialidad, en el proceso penal se puede producir también contra todas las resoluciones, perdón, contra todos los autos no apelables del juez de instrucción. El plazo de interposición será el que señale la ley y podrá ejercitarse mientras esté pendiente la causa. Se interpondrá ante el Tribunal Superior competente, es decir, ante la Audiencia Provincial, por ejemplo, si estamos en un juzgado de instrucción, una fase de instrucción, y bueno, cuando se interponga el recurso de queja, el tribunal ordenará al juez, al juez de instrucción, que informe en un corto periodo de tiempo. A partir de aquí, informa al señor fiscal en 3 días y resuelve la sala. ¿Vale? El recurso de queja en el procedimiento abreviado es el trámite devolutivo. El recurso de queja, pues únicamente a la impugnación de las resoluciones deniegue a trámite un recurso de apelación, la función instrumental, cuando se inadmite a trámite un recurso contra un auto devolutivo. Y en el procedimiento del Tribunal del Jurado, el recurso de queja, pues aquí hay ya 3 posibilidades. Auto del juez de instrucción denegando la incoación del procedimiento, contra la no convocatoria de la audiencia preliminar y contra la resolución del testimonio pedido para la apelación, que sería la función principal. ¿Vale? En el caso de la queja por la denegación del testimonio para la casación, pues sería lo mismo, el trámite no tiene nada y la tramitación es muy sencilla, pero no tiene dificultad. Pero es más importante que nos quedemos digamos, contra qué resoluciones cabe que cómo se tramita. Cómo se tramitan todos los recursos, siempre prácticamente es lo mismo. Cambian los plazos, lo estudiamos en una segunda fase. Una vez que tengamos claro esto, pues entonces empezamos a ver las peculiaridades y los plazos de cada uno de los recursos. ¿eh? Importante, a ver si para el próximo día tenemos una idea, por lo menos mínima, de qué recurso cabe contra
cualquier resolución de las que hemos comentado. Yo podría decir qué recurso cabe contra el auto del juez de lo penal y alguien tendría que responderme, cabe tal recurso y ante tal tribunal. Ya sería para nota en el plazo de tantos días. ¿Vale? Aquí lo dejamos, no quiero liaros más, porque el siguiente punto ya sería el recurso de casación y ya me parece excesivo.